Los seres humanos modernos viven rodeados de un océano de ruido, pero anhelan el silencio. Rudolf Steiner, el gran iniciado y padre de la antroposofía, ya nos advirtió: el alma humana no habla con palabras, habla con silencios, con ritmos, con gestos invisibles que atraviesan la superficie de la materia. Lo que llamamos vida cotidiana, a menudo, es solo un velo ruidoso que oscurece la verdadera sinfonía de la existencia. Nos hemos acostumbrado al clamor de las ciudades, al bombardeo de información y al parloteo incesante de nuestras mentes, confundiendo este caos sonoro con la realidad. Pero bajo todo este estruendo hay un murmullo constante, una melodía arcaica que nunca ha dejado de resonar en lo más profundo del ser. Este es el idioma olvidado, la lengua materna del espíritu, un dialecto que no se aprende en los libros, sino que se recuerda en el santuario del corazón. Steiner nos enseña que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido físico. El silencio es una presencia, es el espacio sagrado donde el alma respira. Cuando la conciencia deja de reaccionar convulsivamente a los estímulos externos y comienza a percibir, ocurre algo extraordinario. Dejamos de ver objetos y comenzamos a leer significados, porque el alma, en su esencia luminosa, no describe el mundo, lo siente, no analiza los hechos fríamente, los interpreta como símbolos vivos de una realidad mayor. Cada experiencia que se cruza en su camino, una mirada fugaz, una vieja herida, una palabra de consuelo o la caída de una hoja en otoño, posee una vibración oculta, una firma espiritual. Quien aprende a silenciar el ruido del ego, comienza a escuchar el verdadero lenguaje de la creación. En la antigüedad, en los albores de la humanidad, Steiner reveló que la humanidad poseía una comprensión instintiva de este lenguaje. No necesitábamos tantas palabras, porque la comunicación era una comunión de esencias. Los humanos primigenios hablaban con gestos, con canciones, con colores. El amanecer no era un fenómeno astronómico, sino un mensaje divino. El movimiento de las estrellas era escritura sagrada, legible en el firmamento. Todo era una señal, todo era una palabra. Pero el progreso intelectual, necesario para el desarrollo de la individualidad y la libertad, tuvo su precio. Separó a la humanidad del cosmos. Aprendimos a articular fonemas complejos, a construir teorías abstractas, pero desaprendimos a escuchar el susurro de las estrellas y el lamento de la tierra. Ganamos vocabulario, pero perdimos la conexión. El alma, que una vez vivió inmersa en símbolos vivos, se encontró exiliada en un mundo de literalidad muda y, sin embargo, persiste. El alma sigue intentando hablar. No usa la árida lógica del intelecto, usa el lenguaje del destino y la intuición. Nos sacude a través de esa repentina premonición sin explicación lógica, a través del sueño que deja un sabor metálico de advertencia al despertar, o a través de ese dolor que regresa cíclicamente, llamando a la puerta de la conciencia hasta que es comprendido. La mente racional, en su arrogancia analítica, descarta estos fenómenos como casualidades o acontecimientos fortuitos. Pero Steiner es categórico. Al negar estas señales, el hombre niega su mitad invisible. Se convierte en un fragmento, una nota aislada que ha perdido su partitura. Y una vida fragmentada no puede escuchar la melodía total del universo. El alma, al ser ignorada, se sumerge en la materia para hacerse oír. Utiliza el cuerpo como su pergamino más denso. Un temblor inexplicable, una enfermedad crónica, una tensión que nunca se disuelve. Estas son cartas selladas que el espíritu envía a la personalidad. Cuando el cuerpo duele sin una causa mecánica evidente, es el alma la que grita en su antiguo lenguaje, el lenguaje del símbolo. Steiner nos invita a un cambio radical de perspectiva. La enfermedad no es un error del sistema biológico, ni un castigo divino. La enfermedad es comunicación. El cuerpo físico es el tablero de ajedrez, donde el espíritu juega sus partidas más decisivas.
escribiendo lecciones que la mente se niega a aprender. Nosotros, hijos de la era materialista, intentamos silenciar a estos mensajeros con pastillas y distracciones, tratando el síntoma como un enemigo a vencer. No entendemos que, a menudo, el síntoma es la última forma que el alma encuentra para decir: «Alto, mira, cambia». La educación moderna entrena el intelecto con brutal eficacia, pero sepulta la sensibilidad. Desde la infancia, nos enseñan a hablar correctamente, a argumentar, a convencer, pero nadie nos enseña a escucharnos a nosotros mismos. Crecemos llenos de palabras, pero vacíos de comprensión. Dominamos lenguajes humanos, gramáticas complejas, códigos binarios, pero somos analfabetos en el lenguaje de nuestra propia alma. Este lenguaje secreto carece de sintaxis, solo resonancia. No se puede traducir, debe experimentarse. Reaprenderlo requiere un acto de valentía. Desaprender la urgencia. Es necesario suspender el juicio crítico que disecciona la vida y regresar a la observación viva, al contacto directo con lo que late tras las formas. Steiner afirmó que cada pensamiento que emitimos tiene un tono musical, cada emoción posee una temperatura, cada acción irradia un color espiritual. El alma, al vivir, compone una sinfonía invisible en el éter. Si tuviéramos oídos espirituales, sabríamos exactamente quiénes somos, pues oiríamos la disonancia o la armonía que emanamos. Pero el ruido del mundo es una droga potente. Cada vez que encendemos una pantalla para escapar del aburrimiento, cada vez que llenamos el vacío con entretenimiento fútil, cada vez que respondemos a alguien automáticamente, la voz del alma se desvanece un poco más, se retira. Su voz se convierte en un hilo tenue, distante, casi imperceptible, hasta que llega el terrible momento en que el silencio deja de ser un refugio para convertirse en una amenaza. Tememos estar solos en silencio porque intuimos que, allí, nos enfrentaremos a todo lo que no queríamos oír. Y, sin embargo, este miedo es la puerta. Solo quienes cruzan el desierto de su propio silencio pueden encontrar la fuente. El tiempo del alma no es el tiempo del reloj. No habla de linealidad cronológica, sino del tiempo eterno, del tiempo de Kairos. Sus mensajes llegan cuando deben, obedeciendo a una ley de necesidad espiritual, no a nuestros caprichos, y siempre llegan envueltos en símbolos, un número que se repite obsesivamente en tu vida, un encuentro improbable en una esquina olvidada, una sensación abrumadora de «ya visto». Estos son los hilos dorados de un tapiz que la razón no puede tejer, pero que el alma reconoce de inmediato. Rudolf Steiner dijo que quien aprende a leer las señales del destino se convierte en su propio maestro. El universo entero conspira para enseñar, y el alma es la traductora que convierte los acontecimientos crudos de la vida en sabiduría destilada. En las verdaderas escuelas de misterios, el primer ejercicio del discípulo no era la oratoria ni la oración, sino la escucha. Pitágoras exigía años de silencio a sus alumnos. ¿Por qué? Porque hay que escuchar hasta percibir el pulso de la vida en el propio pecho. Este es el sonido primordial. En él resuena el eco de todas las existencias pasadas, la memoria del cosmos, la voz del logos. Cuando el hombre, exhausto de buscar respuestas fuera de sí mismo, se atreve a permanecer en silencio, descubre la inquietante verdad. El alma nunca ha dejado de hablar. Fue él quien dejó de escuchar. El alma siempre habla, pero solo el silencio la traduce, resume Steiner. En un mundo que se apresura a evitar sentir, detenerse a escuchar es el acto revolucionario definitivo. Cada alma humana es un instrumento afinado por el cosmos, una cuerda tensa que vibra entre lo visible y lo invisible. Sin embargo, la mayoría hemos olvidado cómo tocar nuestro propio instrumento. Vivimos proyectados hacia afuera, externalizando nuestra energía en la producción y el consumo, mientras que el mundo interior, el verdadero escenario de la realidad, permanece en las sombras, sin intérprete. El cuerpo, el rostro,
la profundidad de la mirada, la textura de los sueños. Todo esto son intentos desesperados de traducción. La alegría expande el aura, el miedo la contrae y la enfría, la tristeza la oscurece, el amor la ilumina y la calienta. El alma pinta su paisaje a través de nuestra fisiología, usa nuestros nervios como pinceles y nuestra respiración como ritmo. El ser humano que ignora estas variaciones vive como un sonámbulo o como un músico sordo que toca una partitura sin oír la música que produce. Es en esta desconexión fatal donde se arraiga la enfermedad de nuestros tiempos: depresión, ansiedad, vacío existencial. Según la perspectiva antroposófica, no son meros desequilibrios químicos, sino gritos de un alma silenciada, un nudo en la garganta que no se deshace, una presión en el pecho sin origen cardíaco, un grito que brota sin razón aparente. Estos son el lenguaje preverbal del espíritu. Steiner nos advirtió que la crisis, ya sea física, emocional o biográfica, siempre es una súplica de atención. Es el alma que rompe la ventana de la normalidad para decir: estoy aquí, escúchame. Y cuando la vigilia se vuelve demasiado ruidosa, el alma busca refugio en la noche. Steiner consideraba el sueño no como una pausa en la conciencia, sino como una escuela superior. Mientras duerme, el cuerpo astral se libera de las ataduras físicas y regresa al mundo espiritual, su verdadero hogar. Allí, repasa las lecciones del día, no con la lógica del cerebro, sino con la moral del corazón. Los sueños son las sombras proyectadas de estas experiencias nocturnas. Incluso el sueño más confuso contiene una geometría sagrada, un mensaje codificado destinado a restaurar el equilibrio perdido entre el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. No debemos diseccionar los sueños con el frío bisturí del psicoanálisis materialista, sino escucharlos con reverencia, como se escucha a un oráculo. En la vida consciente, el alma también usa la repetición, el eco kármico. ¿Por qué siempre atraigo al mismo tipo de persona? ¿Por qué siempre tropiezo con la misma piedra? ¿Por qué ciertas situaciones regresan con precisión mecánica, cambiando solo a los actores, pero manteniendo el guión? Nada es mala suerte. En la visión de Steiner, la repetición es la pedagogía del universo. Lo que se repite es una palabra que el espíritu insiste en pronunciar, porque aún no ha sido comprendida. El alma crea estas resonancias, atrayendo magnéticamente las circunstancias necesarias para su aprendizaje. Mientras el ego se queja de la mala suerte, el alma trabaja pacientemente en labrar su destino. La ciencia moderna se pregunta cómo suceden las cosas. La ciencia espiritual se pregunta por qué y con qué propósito. La existencia no es una secuencia aleatoria de datos, es un texto. Cada experiencia es una frase. La tarea del ser humano despierto es alfabetizarse en la gramática del espíritu. El alma no teme al dolor, teme al sinsentido, teme no ser escuchada. Cuando una emoción profunda es reprimida por la frialdad intelectual o las convenciones sociales, el alma se encierra en un denso mutismo. Entonces surge el vacío. Steiner dijo que el vacío no es la nada. El vacío es la voz del alma que ha sido negada. Es una dolorosa espera de presencia. Lo que el alma pide no es una solución rápida, sino compañía. Quiere ser escuchada como se escucha al mar, sin juzgar, permitiendo que su flujo y reflujo saquen a la superficie lo que yace en las profundidades. Educar el oído interno es la tarea más urgente de nuestro tiempo. Se trata de reaprender la lentitud. Se trata de recuperar la capacidad de contemplación que los antiguos poseían de forma natural. Cada pausa consciente al mediodía es una oración sin palabras. Cada respiración sentida es una reconexión. Para Steiner, la verdadera educación no consiste en acumular información, sino en refinar la percepción. Quien desconoce su propio silencio no puede pronunciar una palabra verdadera, pues la palabra sin alma es ruido, pero la palabra con alma es creación, es magia blanca. Cada ser humano
Es una palabra que el universo pronuncia solo una vez. Comprender esto es la clave. El alma ya tiene voz. Lo que le falta al mundo es un oído. Cuando despertamos esta sutil audición, el mundo interior deja de ser un enigma aterrador y se convierte en música. Y Steiner nos asegura, esta música no viene del exterior. Es la resonancia del creador mismo en la criatura. Si el cuerpo es el templo, el pensamiento es la acústica. Steiner nos lleva ahora a un terreno aún más vertiginoso. La idea de que la mente no es una silenciosa fábrica de conceptos, sino una orquesta. Dijo que la mayoría de las personas no piensan, son pensamiento. Están atravesadas por corrientes de ideas automáticas, repeticiones de dogmas y ecos de la opinión pública, creyendo erróneamente que producen lo que solo reproducen. El verdadero pensamiento, el pensamiento vivo, es algo radicalmente diferente. Es un acto de creación cósmica. Pensar, en su sentido más elevado, es participar en la génesis continua del universo. Todo pensamiento genuino emite un sonido en el mundo espiritual, no un sonido que el oído físico pueda percibir, sino una vibración que resuena en la sustancia del éter. Steiner afirmó que el pensamiento no es abstracto, es geométrico y musical. Cuando una idea nace de un alma despierta, resuena en los mundos invisibles como un acorde de luz. La mente moderna, fría y calculadora, ha matado el pensamiento, transformándolo en un mecanismo estéril de análisis. Pensamos sin calor, sin sangre, sin corazón, y este pensamiento muerto nos separa de la vida. El pensamiento frío corta, dijo Steiner. El pensamiento vivo une. Para él, el pensamiento debería ser un órgano del corazón, no solo del cerebro. Cuando la mente desciende al corazón y se calienta en el horno del sentimiento, la idea se transforma en canción. Pensar de verdad es escuchar cómo el cosmos se manifiesta a través de nosotros. En sus ejercicios esotéricos, Steiner pedía a los iniciados que meditaran sobre una imagen simple, una semilla, una forma geométrica, hasta que el concepto intelectual se disolviera y solo quedara la presencia de la idea. En ese momento, el pensamiento comienza a brillar desde dentro, deja de ser una representación de la realidad y se convierte en la realidad misma, vibrando en la conciencia. La ciencia moderna está empezando a arañar la superficie de este misterio, con estudios sobre la coherencia cardíaca y los campos electromagnéticos. Pero Steiner vio mucho más allá. Sabía que el pensamiento es una fuerza arquitectónica. El pensamiento de odio crea una disonancia destructiva en la estructura del mundo. El pensamiento compasivo crea armonía y estructura. Por lo tanto, pensar es un acto ético. La calidad de nuestros pensamientos determina la música de nuestras vidas y el entorno espiritual del planeta. Los seres humanos no son islas aisladas en sus cráneos, son estaciones de transmisión. Educar el pensamiento es cuidar del mundo, enseñó. Cuando logramos silenciar el ruido mental y pensar con pureza, el pensamiento deja de ser un monólogo neurótico y se convierte en un diálogo con los dioses. Si el pensamiento es sonido, el arte es su materialización. Para Steiner, el arte nunca fue un lujo ni un entretenimiento para el tiempo libre. El arte es el lenguaje primordial del espíritu que busca encarnarse. Antes de aprender a hablar, el alma canta. Antes de comprender racionalmente, crea formas. La música, la pintura, la arquitectura y la poesía no son invenciones humanas, sino traducciones. El verdadero artista no crea de la nada, él recuerda. Trae al mundo sensible las leyes de armonía que rigen los mundos superiores. Steiner consideraba el acto creativo como un sacramento. Cuando pintamos, modelamos arcilla, ordenamos sonidos para crear melodías, recreamos el acto de la creación divina a escala humana. La belleza, en este contexto, no es solo estética, es la verdad hecha visible. Una obra de arte auténtica funciona como un portal, permite al contemplador sentir, por un instante, la atmósfera de su verdadera patria espiritual. Por eso,
El gran arte nos conmueve hasta las lágrimas, sin que sepamos por qué. Toca una fibra ancestral, un anhelo de un lugar donde todo es armonía. En las escuelas Waldorf, el arte es el núcleo de la pedagogía, no para formar pintores, sino para formar seres humanos integrales. Steiner decía que la belleza no enseña conceptos, sino ritmo. Cuando un niño dibuja o canta, ordena su caos interior. Aprende que el mundo tiene significado, color y proporción. El adulto que ha perdido la capacidad de crear, que vive solo en la aridez de la utilidad y la eficiencia, enferma el alma. El cinismo moderno es, en esencia, una orfandad de la belleza, pero Steiner amplía el concepto de artista para todos nosotros. La palabra creativa no pertenece solo a los genios de la música o la literatura. Vivir es un arte. Cocinar conscientemente es arte. Hablar con amabilidad es arte. Escuchar a los demás con empatía es una forma suprema de arte social. Steiner introdujo el concepto de que nuestras palabras moldean el éter. El habla humana, cuando está imbuida de conciencia y ritmo, tiene un poder formativo sobre la realidad. La palabra sin alma destruye. La palabra viva sana. Llamó a esto la nueva liturgia de la humanidad, transformar lo cotidiano en sagrado mediante la belleza del gesto y la intención. Donde hay belleza consciente, el abismo entre lo humano y lo divino se cierra momentáneamente. ¿Y qué sucede cuando dos almas que han aprendido a escuchar se encuentran? Steiner describe una forma de comunicación que trasciende el lenguaje hablado. Dijo que las palabras, por poéticas que sean, solo rozan la superficie. La verdadera comunicación se produce a través de la vibración. En el mundo espiritual, no hay malentendidos, porque no hay ocultamiento. Las almas son transparentes entre sí. No dices lo que sientes, tú lo que sientes, y esa esencia irradia de ti como luz y color. En la tierra, vivimos en el exilio de la opacidad. Usamos palabras para ocultar lo que sentimos, para manipular o para defendernos. Pero todos hemos experimentado destellos de esta comunicación superior. Ese momento en que miramos a alguien a los ojos y sabemos, con absoluta certeza, que ya lo conocemos. Steiner lo llamó reconocimiento kármico. Es el recuerdo de un antiguo pacto. En ese instante, el lenguaje del alma rompe la barrera del tiempo. No se necesitan explicaciones, pues la vibración del otro resuena en nuestra propia estructura. Las almas se entienden en el silencio que comparten, no en las frases que intercambian. Dijo, profetizó que la evolución humana avanza hacia la transparencia moral. En el futuro, mentir será imposible, ya que la disonancia interna que causa será visible o audible para los demás. La telepatía no será un truco de magia, sino la consecuencia natural de la empatía absoluta. Cuando el yo inferior, con sus miedos y egoísmo, se aparta, se crea un canal claro entre dos seres. El amor deja de ser una emoción volátil y se convierte en un estado de conocimiento. Amar a alguien es poder escuchar su nota fundamental y ayudarle a tocarla con mayor claridad. Steiner nos invita a practicar esta escucha profunda en nuestras relaciones. Intenta escuchar no solo lo que dice la otra persona, sino también lo que... Y intenta escuchar el silencio tras las quejas, el miedo tras la agresión, la esperanza tras el cinismo. Cuando escuchamos a este nivel, hablamos el lenguaje de los ángeles. Validamos la existencia del otro en un plano espiritual. Y, a menudo, este tipo de escucha sana más que cualquier consejo. Finalmente, hemos llegado al centro del laberinto. ¿A quién intenta escuchar el alma con desesperación? Steiner responde, al espíritu, a su propio origen eterno. La voz del espíritu no es externa, es la resonancia de nuestra verdadera identidad, la que nunca nació ni morirá, pero que observa el drama de la vida temporal con infinita paciencia. Esta voz habla a través de las sincronías, esas coincidencias imposibles que parecen diseñadas por una mano invisible.
Habla a través de la intuición que nos salva en el último segundo. Habla a través de las grandes pruebas que nos desgarran solo para abrirnos. Steiner enseñó que el destino no es algo que nos sucede, sino algo que invocamos. El mundo exterior es un espejo del mundo interior. Cuando el alma está lista para dar un salto evolutivo, el espíritu organiza el escenario de la vida, a veces dolorosamente, para facilitar ese salto. La tragedia humana es que siempre estamos demasiado ocupados para atender esa llamada. El espíritu no grita, espera en el espacio entre dos pensamientos, en la pausa entre dos respiraciones. Habla en el lenguaje de la tranquila certeza. A diferencia del deseo, que es febril y ansioso, la voz del espíritu es serena e implacable. Dice, por aquí. Y cuando la oímos, el miedo se disipa. No porque el peligro desaparezca, sino porque comprendemos que estamos siendo guiados. Pero hay momentos en que el espíritu guarda silencio. Steiner habló de la noche oscura o del silencio de Dios. Son periodos en los que no llega ninguna respuesta, en los que nos sentimos abandonados en el vacío. Para la antroposofía, este silencio también es lenguaje. Es el espíritu que dice, ahora debes caminar por tus propios pies. Ahora debes encontrar la luz dentro de ti, no fuera. Es prueba de libertad. Si el espíritu nos guiara de la mano todo el tiempo, nunca nos convertiríamos en creadores libres. Solo seríamos marionetas divinas. El silencio del espíritu es el espacio que nos brinda para humanizarnos. Rudolf Steiner nos dejó un mapa, pero el viaje es solitario. El lenguaje secreto del alma no es un código para descifrar el futuro, es un método para despertar en el presente. Aprender este lenguaje nos exige convertirnos en músicos e instrumentos. Exige que veamos la enfermedad, el conflicto y la soledad no como errores, sino como preguntas que la vida nos plantea. Vivir antroposóficamente es vivir en un estado de escucha. Es caminar por un bosque y sentir que los árboles son los pensamientos verdes de la tierra. Es mirar las estrellas y saber que son la geometría de nuestra propia alma proyectada al infinito. Es comprender que no estamos solos. Nunca lo hemos estado. El aislamiento es una ilusión creada por la sordera del ego. Cuando la humanidad finalmente aprende a silenciar la mente reactiva y a abrir el oído del corazón, el mundo vuelve a quedar encantado. No por arte de magia, sino por la percepción. La vida deja de ser una lucha por la supervivencia y se convierte en una liturgia, una conversación sagrada entre la gota y el océano. Y, al final, lo que el alma oye en este gran silencio es lo más simple y terrible de todo, el recuerdo de quién es realmente. Oye su propia nota en la sinfonía de Dios, y al oírla, regresa a casa. El secreto, decía Steiner, no es acumular sabiduría, sino eliminar lo que impide que fluya. Se trata de limpiar el espejo, se trata de afinar la cuerda. El universo está cantando ahora mismo. La pregunta que queda no es si tiene algo que decir, sino si finalmente estás dispuesto a escuchar. Si esta inmersión en la visión de Rudolf Steiner te conmovió profundamente, si resonó con una fibra sensible en tu alma, dale me gusta a este video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Juntos, seguiremos descifrando los misterios del espíritu.